¿Y qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un video bastante corto, la verdad, porque de hecho no tenía planeado hacer este video, pero en los comentarios he visto que algunas personas han tenido un problema, que es cuando mejoran la Nerf Disruptor o la Nerf se me fue su nombre de la que era antes de la Disruptor, la Strong Arm o la Maverick, creo que sí, son esas. Tienen un problema, que cuando las modificas ya no puedes cargar. Si hiciste mal y no viste todo el tutorial completo, básicamente, puede que te haya pasado un errorcillo por ahí, pero ese error se soluciona bastante fácil. De hecho, lo único que tienes que hacer es... Bueno, eso lo voy a explicar un poco más adelante. Bueno, vamos a desarmar la tapa trasera. Esta como tapa, no sé qué otra forma decirle. Ya que la desarmemos, vemos que aquí tiene como que un ganchito, por decirlo de alguna manera. Ese ganchito es lo que sostiene el émbolo. Si está muy adelante, los pistilos que tiene la tapa, porque si se fijan, la tapa tiene como dos pistilos, pues dos cositas para enganchar el ganchito, vaya. Esas cosas las tenemos que hacer hacia atrás con un desarmador. Si tú mejoraste la Nerf, te va a costar algo de trabajo, más bien bastante trabajo. Como se puede ver que a mí me está costando mucho trabajo. Por si se lo preguntan, este video se grabó y luego se grabó el audio. Porque estoy estrenando micrófono, por los que no se hayan dado cuenta, estamos estrenando micrófono. Y vaya que se nota la diferencia, cómo era el audio de la cámara y cómo es el audio del micrófono. Pero bueno, ese es tema para luego. Pues qué más les puedo decir. Solamente se tiene que jalar eso y poner con cuidado, revisando que los pistilos estén adelante del gancho, para que puedas recargar el arma en cuestión. Eso es algo que se me había olvidado comentar en los videos anteriores. Si tú mejoraste la Nerf, cualquiera que sea, todas las Nerf, tienes que hacerle, digamos, esa mejora o ese mantenimiento básicamente cada mes, cada 2 meses, dependiendo tú cómo la sientes. Si ya la sientes muy flojita, igual cada semana, dependiendo del uso que tú le des. ¿Por qué? Porque digamos que al principio te impresiona la manera en la que dispara. Que por cierto, una Nerf Disruptor no lo aclaré en el video de la Disruptor, ni en el de la Joy, algo así. No aclaré el tema de velocidad o de distancia, más bien, porque sentí que sí iba a ser muy técnico. Pero en los comentarios también me dijeron que hubiera estado mejor el video si hubiese hablado de ese tema y si hubiese puesto clips. Que por cierto, sí grabé los clips, pero se me perdieron, no sé por qué. Tengo todo en una carpeta, pero por alguna razón ya no estaban en la carpeta donde los había puesto. Y los busqué en la memoria de la cámara y ya tampoco estaban. Entonces no sé qué pasó, pero se perdieron esos clips. Entonces, pues no me quedó de otra más que hacer el video tal cual está. Y pues en ese momento yo pensé que había quedado bien, pero pues al parecer a ustedes les hubiera gustado que se subieran los clips. Entonces no voy a subir los clips, obviamente, porque los perdí. Probablemente en un futuro los suba, unos clips nuevos, pero eso ya será más adelante. Por el momento nada más vamos a decir como que fichas técnicas, porque una Nerf sin mejorar, una Disruptor, tiene un alcance más o menos de unos 5-6 metros. Y eso a los 6-7 metros ya se quedó sin fuerza el dardo. Ahora,
con la mejora, y esto lo he hecho más o menos a cálculo, tiene una fuerza de unos 20, bueno, no tiene una fuerza, sino llega más o menos a unos 25, 30 metros. O sea, no te estoy diciendo que vaya a llegar súper lejos, pero a unos 30 si llega sin darle a nada, obviamente. Si le das a algo, pues se va a detener la bala, obviamente, más de juguete. Pero sí, digamos como a los 25 metros es cuando ya se queda sin fuerza. Pero pues, ¿qué comparas 25 metros con 7 metros? No hace falta ser matemático para saber que es una gran diferencia. Pero sí les recomiendo que cada mes, cada 2 meses más o menos, le hagan otra vez la mejora, porque se va a ir desgastando con el tiempo. O sea, no es como que la hagas una vez y ya no la vayas a volver a hacer. O bueno, si quieres nada más como para probarla un tiempo, pues adelante. Pero sí, mi recomendación es que la modifiquen. Ya voy a poner a decir no, que la modifiquen casi cada 2 meses. Sé que lo estoy repite y repite, pero la verdad creo que vale la pena tener esta información. Bueno, al menos a mí me hubiese gustado que alguien me dijera que hiciera eso. Pero lamentablemente este tipo de videos nada más están en inglés y en portugués. Y de hecho esa fue mi iniciativa para hacer estos videos, porque los videos que yo alcancé a ver están en inglés y en portugués. Y digo, no es que les copie, bueno, tal vez un poco, pero no, de hecho nadie hizo este método tal cual yo lo hice. Así, este método así tal cual no, porque muchos le cambiaban el resorte y le cambiaban el émbolo y le hacían muchas cosas raras que yo decía, al menos para una persona normal que nada más quiere utilizarla pero que esté mucho mejorada así como está, pues no hay de otra, nada más estirar el resorte, quitarle el retardante que tiene y ponerle aceite. También aclaro, en los comentarios habían puesto que si se podía poner otro tipo de aceite, aceite de comida, glicerina, aceite para manos, aceite de bebé. Y yo les aclaro, no, ni aceite de motor tampoco. Solamente se puede aceite para bicicletas, las que se utilizan en la cadena de la bicicleta, o aceite para engranajes, solamente ese. O aceite para bisagras, también ese tipo de aceite. Solamente. No puedes utilizar otro tipo de aceite porque tiene otra, digamos, otra reacción entre comillas, porque no es una reacción, obviamente es como, bueno, tiene otro efecto, no es lo mismo. Otra cosa que quería también aclarar con ustedes, mis suscriptores, muchos, bueno, para mí son muchos, 600 personas. Gracias. Ahora, bueno, ya lo dije 2 veces, ¿no? Pero la razón en sí por la que quería hacer el video era para, pues sin ninguna razón. Y nada más como que me dieron ganas de grabar y dije, pues voy a grabar. Para estrenar el micrófono. Y para aclarar lo de los comentarios. Y aparte de eso, para informarles o comentarles, preguntarles más bien, si les gustaría más una sección dedicada a Nerf. Solo una sección para Nerf. O sea, ya hay series en el canal. Bueno, series, miniseries. Yo digo que tener una serie de Nerf, porque estos de Nerf básicamente no fueron una serie. Fueron nada más así como que videos que se me ocurrieron subir. Pero si quieren que hagamos una serie así hecha y derecha. Por ejemplo, lo que me he dado cuenta es que todas las Nerf, todas, literalmente, bueno, excepto las de mano, bueno, las pequeñas, todas tienen una cosa llamada rail táctico. El rail táctico es esa cosa cuadrada que tiene muchos, raíles en la parte de arriba donde va la mira. Todas las Nerf los tienen, tanto Nerf que son como escopeta, que son ametralladoras, Nerf que son tipo pistola o carabinas. Todas, sin excepción tienen ese rail, es el rail táctico. He visto los accesorios y están algo caros, bastante caros. Y me gustaría a ver si podemos, o bueno, si puedo de pura casualidad,
me llega a funcionar las ideas que traigo en la cabeza de hacer miras láser, hacer, vaya, láseres, hacer lámparas, accesorios, los accesorios que vienen para la Nerf, pero hacerlos bien, o sea, hacerlos, no comprarlos, pero que queden bien y que se puedan utilizar en el rail táctico. También lo que se me ocurrió era hacer los chalecos que se utilizan en las Nerf Wars, los que son para poner la Nerf y poner dardos. También si les gustaría que hiciera más videos sobre eso, también con dejar su comentario en este video y dejar un like, con eso entenderé yo que sí les guste este contenido y que probablemente el canal se vaya a tratar un poco más de Nerf. Que sí estaría bien, pero también me gustaría subir otras cosas. O sea, no nada más Nerf o no nada más las otras series que tengo en el canal, sino subir Nerf y subir más cosas. Pero si ustedes quieren que suba más cosas de Nerf, por favor, ya saben, dejen su like y dejen un comentario diciendo yo quiero más de Nerf. En serio, si hay comentarios que dicen yo quiero más de Nerf, si hay muchos, vamos a hacer videos de Nerf, tanto de cómo hacerles cosas para el rail táctico, digamos utensilios o accesorios para el rail táctico, los chalecos que ya les había comentado. Trataré de investigar más sobre Nerfs para saber cuáles sí se pueden modificar, cuáles no. Y si hay algunas que yo les diga que no, después decirles que sí y tratar de modificar, digamos, las eléctricas o las que no son de émbolo, las que son de resorte o las que son de, pues vaya, las eléctricas. Y si se puede también las Nerf de agua. Bueno, eso ya será en cuestión de más adelante. Pero solamente esto se los recalco y se los repito. Si ustedes dejan su comentario diciendo yo quiero más de Nerf y dejan un grandioso like. Y si tú estás viendo este video y no estás suscrito pero sigues mi canal, por favor suscríbete, en serio no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Como les digo, para mí 600 personas son muchas, pero quisiera que fueran más. En serio, muchas gracias por el apoyo. Y gracias. Nos vemos en el siguiente video dentro de un año. No se crean. Probablemente sí suba más videos este año. Espero subir más videos. Ya les dije de Nerf o de las otras series que tengo en el canal. Si tú por alguna casualidad te suscribiste a mi canal por las otras series, también voy a seguir subiendo más sobre las otras series, no nada más sobre Nerf, pero también voy a subir de Nerf. Es que quiero seguir subiendo y subir contenido variado, y creo que ya esto se está haciendo muy largo y aburrido, pero de todas maneras muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Bye, chao.